Buenas noches a todos. Quisiera agradecerles su presencia y bueno, a este aniversario del sello editorial Tierra Baldía, y también a la presentación, ¿no?, en ocasión a dicho evento de libro, la segunda presentación de Instrucciones para decir bla y laberintos. Mi padre está impedido de venir, en este momento está descansando por orden marcial médica, si no estaría acá feliz además. Y bueno, me ha pedido que lea para ustedes un breve texto, antes de lo cual quisiera mencionar por supuesto la presencia de Carlos Schwalb y de Ricardo González Vigil, que no necesitan realmente una presentación, creo yo. Pero bueno, queridos amigos, dice mi padre, es para mí un gran placer agradecer es un gran placer saludarlos y agradecer su compañía esta noche, muy importante para nosotros en Tierra Baldía, estar celebrando el primer aniversario del sello editorial. Y empezaré diciendo que ha sido un año fructífero, no en términos de cantidad, un criterio de moda en estos tiempos crematísticos, sino en lo que verdaderamente importa, la calidad, pues hemos logrado publicar 4 títulos valiosos que nos llenan de orgullo. A estos seguirán también meritorios, entre ellos las obras consagradas de Fernando Fuenzalida, verdadero ícono cultural peruano, en cuyo honor se fundó la organización que hoy nos acoge. En sentido regresivo, el más reciente título ha sido una hermosa novela escrita por una mujer fascinante, aún a la distancia, pues Carmen Rosa Tola desapareció en el 2013, titulada Tierra de Soledad, obra que paradójicamente se adelantó a su tiempo por ocuparse de la postergación de la mujer, pero que se mantuvo inédita hasta hace muy poco. Escrita con prosa finísima y con muy buenos recursos narrativos, estoy seguro de que Tierra de Soledad irá diciéndonos cosas con voz crecientemente sonora a lo largo del tiempo. El título que antecedió a esta publicación también fue escrito por una mujer fascinante, la reconocida artista visual Ana María McCarthy, perteneciente a un género literario muy poco practicado entre nosotros, el de las memorias. La obra, cuyo título es Reflejo de un momento, nos transporta a la intimidad del proceso creativo de una artista muy original que tuvo la suerte de formarse entre artistas fecundos en un periodo especialmente difícil, léase rico en el sentido chino, mezcla de maldición y oportunidad en la historia de nuestro país. De origen neoyorquino, Ana María es desde hace mucho tiempo más criolla que la papa la huancaína, y su libro es un Bildungsroman, pese a no ser una novela en sentido estricto, pues nos pasea por la intimidad de las etapas de su formación como artista. Principalmente quiero decir, pues la artista, inútil es decirlo, es inseparable de la mujer, esa de carne y hueso, pero sobre todo corazón y mucho corazón. Para cada una de las obras hasta aquí mencionadas tenemos pensado realizar una actividad exploratoria de las que les hablaremos más adelante, pues creemos que nuestra responsabilidad como sello editorial no se limita a un mero lanzar títulos al mercado, como si fueran artículos de consumo masivo que vienen con un manual de instrucciones que los identifica como de usar y votar en el mejor de los casos. No es así. Para nosotros, un libro es materia con responsabilidades, es decir, un objeto animado, con alma, un objeto de poder, en suma, como un talismán. Y esa responsabilidad, que funciona en doble sentido, nos compromete a compartirlo.
De los títulos anteriores, por último, que fueron los que inauguraron nuestro sello, diré apenas unas pocas palabras, pues nuestros ilustres invitados se encargarán de darnos mayores luces sobre ellos. Sucedió que la presentación inaugural fue un tanto accidentada. Entonces, quienes hayan estado acá pueden recordarlo. Y eso les puede dar alguna breve referencia, a lo mejor, recuerdo, dejándonos tanto desarreglo, una cuenta pendiente de pago que hoy saldaremos mediante un acto debidamente formal, como exigen los cánones. Y es que las excentricidades de la presentación de instrucciones para decir bla y su contraparte, blaberintos, ambas forman un díptico, empezaron con la ausencia de sus autores, tal como algunos testigos presenciales han denunciado en videos circulados en redes sociales hace poco, alertados de seguro por la inminencia de esta celebración. Me hago cargo de estar dirigiéndolo a ustedes en forma vicaria, pensando que esto conspira contra esos mismos cánones invocados líneas arriba, puesto que no solo los autores de dichas obras volverán a no estar presentes, sino que quien nos iba a representar en su ausencia, que aquí les habla, o sea, en realidad, quien les habla en mi boca, ahorita tampoco está ni estará presente. Esto tiene una explicación lógica, por supuesto, y es más prosaica que carnavalesca, aunque con frecuencia la realidad humana nos supera en ironías. Un inesperado proceso infeccioso, ya de salida felizmente, me ha tenido hospitalizado desde el sábado pasado, con el único resultado de privarme del placer de gozar de su compañía, lo que no justifica privarnos a ustedes del encuentro. Una nota al margen respecto de mi ausencia. Si alguno de los presentes tiene la generosidad y la gentileza de señalarme como autor de las obras mencionadas, con el mayor respeto les pido no prestar oído a dichas imputaciones, nunca probadas. Por lo demás, pues como reza la frase ya célebre entre los peruanos, yo solo soy el editor, pero no sé nada. Listo, curado en salud. Quien haya trabajado en un punto como un editor peruano entenderá esta asiaga realidad. Afortunadamente he podido ser sustituido por un joven escritor / editor que se maneja en estos eventos con gran solvencia, como pez en el agua, dice él, claro, por el nervio obviamente. En nombre de Rebeca Fuensalida, presidente de la Asociación Cultural Tierra Baldía y del mío propio, les doy la bienvenida y les agradezco su presencia. Esta fiesta de los libros es para ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora los dejo con Carlos Schwalb. Un aplauso, por favor. Gracias, Paul. Gracias a ustedes por su presencia acá. Bueno, y yo estoy acá. Se suponía que acá iba a estar Jorge Vice, si ustedes han visto la invitación en Facebook. Pero Jorge está enfermo, tiene una fiebre muy alta y se ha disculpado de venir esta noche. Y a mí, el autor, no sé cómo llamar al autor, si mencionar la persona, tu padre, a tu padre, o a Ragnarok Utica, que está pagando. Ya. Bueno, entonces me llamó el autor o el representante del autor, el manager del autor, Alex Forsyth, hace 2 horas, diciéndome que estaba en el hospital y si por favor podía venir a presentar el libro del autor,
de Ragnarok Sutipa. Y bueno, al principio estuve tentado a decirle que no. Pensaba que era una broma, como le gusta hacer a Ragnarok Sutipa. Me estaba citando a un lugar donde no iba a haber nadie. Yo no había recibido la invitación de Facebook, porque no tengo Facebook. Y vine acá y con un poco de plata en el bolsillo para tomarme un café, en caso de no encontrar a nadie aquí. No me hubiera extrañado esa broma porque en la primera presentación fue un juego completo, ¿no? En donde resultaron engañados los presentadores, el público, y nadie sabe hasta el momento quién es el autor, o sospechan quién es, pero nada queda muy claro, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, yo estaba preparado a que me hicieran a mí también esa broma. Pero bueno, ya que estoy acá, y con el poco tiempo que he tenido para presentar, de todas maneras voy a decir algunas palabras porque yo también soy un colaborador en este proyecto. El autor me invitó a hacer una lectura crítica de su libro. En realidad son 2 libros, ¿no? Si compran van a ver, son 2 libros que vienen juntos con una cinta. No lo hace él con afán marquetero de llévese 2 por el precio de uno, sino que hay aquí una relación como de vasos comunicantes entre uno y otro. Los 2 forman parte de un proyecto literario. Uno de ellos es el escrito por Ragnarok Sutipa, o sea, el supuesto autor, y el otro son 18, 19 textos de diferentes críticos que opinan sobre el libro. Lo curioso es que los críticos, y yo estoy entre ellos, recibimos una carta del autor y el texto, ¿no?, invitándonos a participar con una reseña, ¿no?, y nos dio a cada uno de nosotros un nombre diferente sobre el mismo libro y un autor diferente sobre el mismo libro. Y entonces los 19 críticos engañados, o sea, por esta farsa, algunos cayeron en la trampa, otros no, sospecharon algo raro, han escrito sobre el mismo texto 19 artículos distintos, con 19 perspectivas distintas y cada cual muy original, muy a veces contradictorias, opuestas, en un ensayo de interpretación que resulta por sí mismo interesante, ¿no? Pongámonos en el caso de una novela interpretada por 19 personas, y a cada uno se les ha dado un título distinto, y entonces resulta interesante ver cómo cada cual interpreta esto, ¿no? Entonces, desde entrada tenemos un espíritu de juego, un espíritu lúdico. Y quizás, si quisiera resumir la clave de esta novela, de este proyecto literario, la mejor manera de hacerlo sería leyendo el colofón. El autor lo llama colofón con metástasis tipográfica, y a partir de aquí, de esta lectura, hacer una interpretación de lo que el autor quería hacer con este proyecto. Entonces les voy a leer lo que dice el colofón, que tiene una forma curiosa, tiene una forma de, yo diría, trompo, como un trompo, algo que gira, o también puede ser un agujero negro, un remolino. Esto se va a ver más claro cuando termine de leer esto. Dice el colofón: estimado lector, aquí concluye el periplo de una traviesa, perdón, que no me he traído mis anteojos, de una nota traviesa. Hay 2 formas de asumirla. Una es lineal, literal, lo que nos obliga a revelar que lo que ahora lee es en realidad un agujero negro de bolsillo, que se ha comunicado con él el que ya existía en mi mente. La extrema densidad de su masa, entonces, no le permitirá extraer beneficio alguno, pues es la muerte del sentido. Haber seguido sus avatares ha sido un ejercicio estéril, o sea, tratar de interpretar, de darle un sentido a esto que está acá, a esto que han leído.
cierre el libro, despotrique, y para librarse del ensayo de haber sido estafado, prepárese un bocadillo. Un bocadillo, por favor. Pero si es de los que niegan la muerte y buscan claves para prolongar el tiempo, mire los dados, no, tire los dados con los ojos vendados para decidir el modo de dejarse caer en el agujero del conejo blanco. No sé si recuerdan la figura del agujero del conejo blanco, el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Qué manido, entre paréntesis, qué manido se dirá, con razón, si leyendo las ruinas circulares o el jardín de senderos que se bifurcan de Borges o el primer soneto isabelino de Pessoa, puede caminar por la calle en un pie sin pisar las líneas, no importa si está en el agujero. O juega rayuelo, toque el timbre de las casas y haga muecas ante el espejo. En suma, imagine, sueñe, haga lo que su corazón le dice, hablando de frases manidas. También aquí le remitirá, le resultará útil ese delicioso bocadillo. Buen provecho. Bien, y este colofón, estas líneas tienen una segunda parte, que es esta misma figura, ¿no? Esta misma figura pero ya desordenada. Es como si las letras o el sentido hubiera caído, esta misma figura hubiera caído en el agujero negro que menciona el autor, ¿no? Y se pueden leer aquí, fíjense cómo el centro es más oscuro. O sea, el sentido mismo implosiona, ¿no? Se hunde en este agujero y se convierte en algo ilegible. Bien, el proyecto entonces del libro es jugar un poco con la idea del sentido, de que es posible extraer una interpretación única de lo que está acá. Y este juego se realiza en varios niveles. Uno de ellos es el juego textual, o sea, dentro del mismo libro hay algunos elementos de juego que les voy a mencionar ahora, pero también hay un juego en la edición misma, y eso les voy a leer después. Además, hay un juego con el autor, con los espectadores, con los lectores, ¿no? O sea, hay un juego en diferentes niveles, de tal manera que se hace un proyecto integral, en la que no solamente se está jugando dentro del texto, sino también el libro mismo juega y el lector juega, participa en el juego. La presentación misma, como ya señaló Paul, fue un juego en que de pronto se levantó una persona de la audiencia y dijo: yo soy ese autor que usted menciona. Y todos se quedaron sorprendidos, pero ¿cómo es eso? Y se levantó otro y dice: este es un mentiroso, porque en realidad el autor soy yo. Y se levantó otro más a protestar por el machismo, ¿no? O sea que todo fue una escenificación tramposa, ¿no? En la que la gente se quedó desconcertada y se perdió, realmente no entendíamos qué está pasando aquí. Pero todo eso era muy coherente con la propuesta del autor, que, como les digo, no solamente es una propuesta que está en la lectura misma, sino que la excede, ¿no? Y a propósito de esta idea de la relatividad del sentido, ¿no? Quiero leerles uno de los textos, de los microtextos, porque son varios, son como 99 creo, microtextos, aforismos, variaciones, pero me parece que este da una idea bastante aproximada de lo que el autor quiere hacer. El texto se llama Elástica esfera de absurdo incomprensible. Ya fíjense ustedes, eso de elástica esfera ya está sujeta a todas las distorsiones que uno puede imaginar. Del absurdo incomprensible, encima el absurdo ya es incomprensible, pero este es más todavía. Les leo entonces. Una mujer en el piso 15 de un edificio ve pasar un globo delante de su ventana. Piensa:
Es un niño al que luego de tropezar con algo se le ha escapado el globo por un descuido de su nana. No se acerca a la ventana para comprobar los hechos, pues está satisfecha con la explicación alcanzada. Un hombre en el piso 30 del mismo edificio ve pasar un globo delante de su ventana. Piensa, es un globo de ensayo, lanzado por un científico para medir los vientos atmosféricos. Se acerca a la ventana solo para verlo perderse en el azul del cielo. En la calle, la policía arresta a un hombre que, tras cometer un atraco en una joyería, ha chocado el auto con que fugaba contra el camión de reparto de un fabricante de artículos festivos. La primera persona no indaga en los hechos, pues siente que los icebergs solo tienen punta. La segunda lo hace restando importancia a la masa que tienen bajo la superficie del agua, lo que es lo mismo. Una inconsecuente insignificancia. Y termina diciendo, no hay mayor ironía que la del cielo, que hace creer a los hombres el persistente absurdo de que su realidad tiene sentido. Este pequeño relato, esta pequeña anécdota, nos ilustra un poco lo que el autor piensa de la verdad y del sentido. Él como autor y nosotros como lectores, ¿no? O como los que vinieron acá a esa presentación, somos un poco espectadores en diferentes ventanas, ¿no? Que estamos viendo el libro y pensamos que es esto, pero no es esto, cuidado, es otra cosa, y tampoco es esa, puede ser una tercera, etc. Entonces, el proyecto me parece básico, la clave, aunque el autor decía cuidado con tratar de interpretar esto porque pueden estar equivocándose, pero al mismo tiempo nos decía arrojen el dado a ver si les sale alguna interpretación. Yo estoy arrojando el dado de la interpretación aquí, el dado hermenéutico, si se puede decir así, y quiero ver en estas figuras, ¿no?, la clave del proyecto, ¿no? El proyecto es jugar con nosotros, jugar con la literatura, jugar con el sentido. Además de este juego dentro del mismo texto explícitamente señalado aquí, el autor también juega con la idea de las editoriales, de la edición. Y para eso quisiera mencionar, por ejemplo, el título, ¿no? ¿Cómo dice el título? Aquí dice Laberintos. Pero en la primera página dice, en la portada, dice Laberintos. No, Laberintos, o sea, que tampoco. Blaverismos. No, 1000 veces no. Blasfemas, no. Es tan pobre. Blasfemias, claro. Mierda, tampoco. No, diablos, eso. Y ahí cada vez las letras se van reduciendo más, ya no las puedo leer. Se va reduciendo hasta prácticamente desaparecer, ¿no? Con la misma idea de esta figura, el sentido, empezando por el título, va desapareciendo. Otra trampa que nos hace el autor es, por ejemplo, en la solapa, empieza contándonos una historia, ¿no? Una historia bonita de un romance, parece que es el primer romance del autor con una chica del colegio, y entonces uno sigue la historia, sigue hasta aquí y al final termina así, la última línea, las últimas 2 líneas. Las otras muchachas, ni siquiera las bonitas, como quien dice un buen, nada más, silencio, ahí terminó. Y uno busca aquí, no, ha habido un error en la solapa, y entonces después buscas en el otro libro a ver si continúa la historia, tampoco, no hay, ¿no? Se interrumpió la historia. En la solapa del segundo libro también juega con nosotros de esta manera, ya no como un relato, sino como una crítica, y como una reseña. Y empieza con una palabra que dice vacía, 3 puntos, vacía en minúscula, ¿no? Y después sigue hablando ahí. Entonces uno dice, a ver, esto viene de la primera, y no viene tampoco de la primera, ¿no?
Entonces ahí también está jugando con estas convenciones editoriales, ¿no? Otra trampa que nos hace es el autor mismo. ¿Quién es Ragnarok Kutipa? Y entonces fíjense lo que nos dice en la solapa. ¿Es el papá de Paul? ¿Es tu papá? ¿O No sé. no? ¿Es el representante? No tengo claro. Ya, tu papá es el No lo representante, tiene según claro, lo dice. Parincher. Sí. Entonces, de Ragnarok, el autor nos dice, Ragnarok Kutipa, y el apellido, perdona que no lo puedo leer por tan letra más chica, el de Cusco, de Perú, ha sido Emil Tagore, mas persiste la duda sobre si Emil Tagore fue alguna vez Ragnarok Kutipa. Y así, me parece que tiene como 40, él los llama patarónimos, ¿no? 40 encarnaciones distintas. Entonces, si alguna vez queremos decir, este libro es que responde a tal autor, porque él es así, yo lo conozco, él ha nacido en tal lugar, en tal sociedad, en tal clase social, y de alguna manera hacemos una interpretación sociológica o bien psicológica. Pero en la medida que no nos dice quién es, no sabemos exactamente quién es, nos deja un poco en la calle también, ¿no? Y esta idea también creo que se resume bien, el autor la resume bien en la contratapa del libro, con esta metáfora que me parece muy interesante, muy significativa, muy bien lograda. Dice, coitus interruptus. El coitus interruptus o coito interrumpido es un método de contracepción en el cual el pene es retirado prematuramente y el semen es eyaculado fuera de la vagina. Este método, cuyo uso está documentado desde hace al menos 2000 años, es poco fiable porque el líquido preseminal secretado por las glándulas de Cooper para lubricar la uretra tras la erección puede contener espermatozoides que podrían provocar un embarazo. Y dice después, eso lo ha sacado Wikipedia. Y dice después, justa metáfora de la condición humana, por lo común un rosario de procesos cuyo éxito casi nunca pleno ni frecuente y de escasa consecuencia para el placer, debe más al azar que a la voluntad, como esos pocos espermatozoides que podrían estar presentes en el líquido preseminal. El sentido ontológico del coitus interruptus anima este extraño artefacto literario entre signos de interrogación poner, ¿no? O sea, poniendo en duda que realmente sea la literatura su objetivo acá, llamado Laberintos. Obra un tanto patafísica era la ciencia de las excepciones, ¿no? Para resumirlo así, ciencia de las excepciones, que es un contrasentido total, ¿no? Porque la ciencia no puede ser de las excepciones. Yo solo quería mencionar que me has hecho pensar en Museo de Limeñadas. Que cita, ¿no? Que cita, creo que es una de las grandes influencias ahí, con el tema de los prólogos, el antiprólogo, etc. Claro. ¿no? Macedonio Fernández, Museo de la... Museo de la novela eterna. Y una novela Claro. que empieza, que está formada solo por prólogos. Exacto. Creo que esas son un poco las ambiciones, ¿no? que hay acá, ¿no? Y de subrayar la idea del juego, ¿no? Sí. Llevada a un nivel tan sofisticado que involucra, como tú mencionas, el tema de la edición. Porque normalmente se piensa el juego dentro, ¿no? de lo que es el texto literario. Y yo como lo había texto visto en literario. otro lado, una cosa así, Sí, ¿verdad? lo trasciende. No sé, Ricardo, tú debes saber un poco más, pero Claro. fíjense, quizás voy a aprovechar para leer las advertencias al lector. Tú quizás yo A te ver. voy a hacer porque letra Los chica. copyright, hay Los uno copyright. falso y el segundo es el verdadero. Sí, ¿No? claro. Advertencia al lector. Circunstancias de fuerza mayor nos han forzado a consignar en la página anterior, la página de créditos que todo el libro debe tener por ley, ¿no? En la página anterior, créditos espurios. Se ruega arrancar la página de marras y prenderle fuego. Aquí los verdaderos. Copyright, literalmente. 2018. De los relatos, Ragnarok Kutipa Poyentimari, alias Baltasar Andurriales, Josué Poyentimari y al menos otros 20 patarónimos. Paréntesis, patarónimo, seudónimo de un seudónimo. Copyright.
2018 de la presentación, don Carlos Rodríguez Saavedra, gran prosista limeño, copyright 2018, de esta edición, Astival, ya POEP, obvio. Primera edición, pareciera que fue en Lima, y es probable que en agosto de 2018. Tiraje, 1000 ejemplares, casi todos venales, claro. Como, bueno, ¿cuántos libros en el Perú? Como todo, ¿no es verdad, Marcelo? O quizás los demos como regalo a los políticos con su billetito adentro. ISBN 110001010010, etc. Una denominación binaria. Depósito legal. Bueno, algún día depositaremos un libro en la biblioteca del gordo Fabricio, que está acá. Todo muy legal, por cierto, hasta con notario. Nah. Mejor bajo la mesa, como los generosos depósitos que hacen Marcelo y sus amigos al Estado. Y sus deleitosos retiros, como hace el Estado, metiendo la mano en los bolsillos de los ciudadanos con impunidad y alegría. Y si a la Biblioteca Nacional no le gusta nuestro estilo, que nos denuncie, aduciremos suplantación de identidad. Con deleite, claro. Muito bom. Diseño y diagramación, Anastasia Nikolayevna y Emerson Waldo Okrospov. Perdón, Anastasia Nikolayevna, creo que era la hija del zar desaparecida. Yeah. Que, bueno, la que buscaba. pues, la que buscaba, ¿no? Que una falsa. Una Encontraron falsa, una que era encontraron una falsa. falsa. Impresión, Corporación Auch de Brecht, o Coima Mais Grande do Mundo. Odebrecht. Claro. Derechos muy reservados. Impreso en la tierra del perro Calato, el año que San Juan bajó el dedo y los montes parieron un ratón de la biblioteca, claro. Eso es una alusión a Parturiente Montes, claro. Prohibía la reproducción total o parcial in vitro or otherwise, sin autorización del autor, el que sin embargo acepta citas interesadas, pedir una por correo. El autor desea saludar con especial cariño a los responsables de la ley número 26905 y sus modificatorias, ley número 28377, ley número 29165 y ley número 30447, así como a los decretos supremos número 017-98-ED. Bueno, sin más, los dejo con Ricardo González de Gil. Un aplauso, por favor. Buenas noches. Quiero expresar esa sensación de una fiesta interminable que me da estar ahora, donde, aunque le sorprenderá a Alexander Forsyth, la realidad es todavía más burlona que la fantasía, porque no está presente él, no está presente Ricardo Vice, y el único que funge con el nombre que dice es Ricardo González Vigil. Entonces la realidad ha terminado supliendo, mucho más claro, los proyectos. Yo quiero expresar mi enorme admiración por esta propuesta que consta de 2 volúmenes que ya explicó muy bien Carlos Schoal, que es uno de los cómplices en Laberintos. Él hizo uno de los comentarios, y en el comentario, además, un comentario muy juguetón el mismo, donde se enoja con el autor, que expresa a los críticos: yo sí creo en la verdad. Es un comentario con un tono casi de disputa, de enfrentamiento. Entra en el juego Carlos Schoal, que normalmente da una impresión más de pacífico, de tranquilo, y ahí lo hacen ser irrita. Tú no respetas a los críticos, tú no respetas a la gente que buscamos la verdad, ¿no? Bueno, en cambio ahora sí ha hecho una presentación más de acuerdo con la imagen que uno tiene de un gran escritor, un penetrante crítico. En cambio aquí se volvió un cómplice. Habría que agregar algo a las observaciones tan buenas que ha hecho Carlos.
de alguna forma los títulos con los cuales figura cada uno de los dos volúmenes son títulos que podrían ser otros. Ya les contó Carlos que Instrucciones para decir bla fue enviado con 19 títulos diferentes, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, que sería muy largo, dice, de boca cerrada no sale un bla. En el límite solo diga blasta. La invasión de los temibles bla. Variaciones en bla bemol mayor, etc. Consejo para decir bla. A cada uno le mandó el mismo libro, pero con otro título, y atribuido a otro patarónimo, que ya leyeron el término que lo explica un copyright. O sea, 19 títulos posibles, y también yo creo que ese mismo juego está cuando él presenta esos comentarios, esos 19, y lo presenta como él dice, conspirador, no compilador, sino conspirador. Y yo creo que ese mismo sentido, Carlos, tiene el que el título Laberintos podría ser como no ser, así como Instrucciones para decir bla, por eso él mismo se pone a decir no, laberías, ¿no? Pone laberismos, ninguno le satisface. Entonces los títulos están ahí porque es necesario poner algún título, punto, ¿no? Claro. Pero no porque tengan la función que se supone que tienen o que deberían tener los títulos, que es tocar un tema central del libro o alguna pista para llegar al sentido del libro, ¿no? Incluso yo estoy trabajando últimamente mucho los microrrelatos, y eso me entusiasmó porque en la teoría de los microrrelatos y la mayor parte de los textos de Instrucciones para decir bla, no todos, la mayor parte entran en los límites del microrrelato. En la teoría del microrrelato dicen que es esencial en un microrrelato el título. De alguna forma el juego funciona bastante por el título. Le quitas el título y gran parte del microrrelato no funciona. Pero acá precisamente cuestiona eso mismo, ¿no? Que daría sentido al título, ¿no? Incluso por ejemplo, hay un microrrelato que no tiene palabras, sin palabras, porque el título dice el fantasma. No hay. Bueno, o sea, eso del dinosaurio, que es el más chico, ya está, ya fue, ¿no? Sin palabras, ya está. Y hacen ejercicios en reuniones de microrrelatos para inventar microrrelatos que no tengan palabras y solo título. ¿Ya? Entonces te digo, y tu papá le da la vuelta a eso porque poner el título es dar precisamente con la clave que le reclamas, Carlos. Al no poner un título, que el título sea aleatorio, ya está invitando, como tú muy bien has explicado, a ese agujero negro, a ese sentido, a ese coitus interruptus, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo creo que eso está muy bien meditado. Y Carlos decía también provocadoramente, no sé si Ricardo, pues que lee de todo, ¿no? Tengo una fama de omnívoro, es más fama que verdad, pero así, ¿no? Nadie ha leído todo, no hay forma, ¿no? Pero a mí se me ocurre, ese rato que tú me has dicho, se me ocurre, de otro modo, en la historia de literatura peruana, hay un texto que emplea todas las características del texto, que es 5 metros de poemas. Lo que digo, Don Matt. Incluso la gente no se da cuenta que hasta el colofón es mañoso. Pues este libro se terminó de imprimir, ¿quién le va a creer? El 31 de diciembre. El 31, y se la crees, ahí pone, en 1927 salió el 28, pues. ¿Cómo así? ¿Qué imprenta va a estar el último día del año? Y todavía una imprenta tan seria como la que me dejaba María es cachondeo, te das cuenta, hasta el final. Todos los elementos del texto, abre este libro como quien pela una fruta, todas las cosas. Entonces, Oquendo, y ya había dentro del espíritu de vanguardia, que hay un espíritu que recoge la vanguardia, hay intentos de que todos los elementos del texto, también Paul ha recordado a ese maestro que era Macedonio Fernández, que le encantaba registrar todos los cambios. Entonces, se pueden encontrar antecedentes, ¿no? Ahora, de alguna forma, Instrucciones para decir bla hace recordar a Cortázar. Claro. El manual de instrucciones que hay dentro de Historia de Cronopos y Famas, entre varios textos posibles opta por uno muy cortasariano y el otro Laberintos a su adorado Borges. Perfecto. Cuando
Me introdujeron a Borges al francés, seleccionaron textos de Borges y le pusieron el título Laberintos. ¿Sabes, no? Esa es la primera edición de Borges en francés, Laberintos, ¿no? Entonces, además de laberinto bien borgiano, ¿no? Yo creo que, y hay homenajes constantes a la cosa borgiana, a la cosa cortasariana, y ya lo dijo, pero creo que más importante todavía que la presencia de Cortázar y de Borges es la presencia que ya mencionó Carlos de Alfred de Ary, ¿no? Es mucho más importante. Me parece que que hizo Ubu Rey, incluso hay un texto, uno de los títulos posibles, Ubu Rey diría Blue, dice, ¿no? Uno de los títulos posibles del libro. Ubu Rey no diría Blas, sino Blue, ¿no? El creador, que a los 19 años, 18 años creo, hizo Ubu Rey, dejó el concepto de patafísica y un grupo que lo admiraba va a servir de puente entre el grupo de Yarry y los dadaístas. Y precisamente uno de los epígrafes es el manifiesto Dada. Y acá hay un juego Dada. De ahí pasa pues a la sociedad patafísica que habita muchos textos de Cortázar. Cortázar juega mucho con Yarry. Entonces hay una herencia de la patafísica y el acierto. Yo le felicité por teléfono cuando me enteré que existía este libro. Y este libro lo busqué porque Donaire lo mencionó como uno de los libros del año pasado. Y yo siempre ando rastreando, no lo conocía. Entonces José Donaire lo mencionaron, ¿cuáles son los mejores libros del año pasado? Mencionaba, y yo que hago mi recuento digo, ¿y este dónde está? ¿No? Entonces, ¿quién es el tal Ranjaró Cutipa? Me sonaba ya. Y yo que paseo, pero ¿quién es ese tipo? Me dijo Donaire, no, pregúntale a Paul Forsyth, que ha sido tu alumno. Y ahí fui dando con la pista. Bueno, cuando hablé con él por teléfono, le dije, qué buena esa que has inventado, patarónimos, a partir de patafísica, porque inmediatamente uno piensa en el otro gran fenómeno que hay detrás de acá, que ese sí jugó no solo con toda la producción editorial, sino jugó en general con toda la producción cultural que uno pueda imaginar. Para mí uno de los 5 o 6 más grandes genios de la literatura del siglo XX, que es Fernando Pessoa. Admirando mucho a Borges, a Cortázar, Pessoa para mí es otra dimensión, cambia por completo, ¿no? Entonces Pessoa, que saben, y me hubiera gustado que esté acá, y para eso Ricardo Vice, que es un pessoano, y Jorge Vice, que es tremendo, tiene todas las cosas de Pessoa, más de 90 y tantos heterónimos, ¿no? 30.000 escritos, 30.000 textos ha dejado. Algunos femeninos, de acá ustedes van a notar de que también en los 19 libros que envía con títulos cambiados, algunos son con nombres de mujeres también, siguiendo el modelo. Pero a diferencia de Pessoa, que lo vivía de un modo como si él fuera un medium que le dictaban los textos, ¿no? Por eso lo llama heterónimos. Yo creo que en él la conciencia de artificio es de otro tipo, por eso prefiere el término de Yarry, ¿no? Prefiere el término de Yarry y construye, Carlos lo ha interpretado muy bien, una modificación en profundidad del concepto de texto, del concepto de sentido, del papel del prólogo, de todos los elementos, porque invita a una búsqueda incesante de algo que nunca vamos a terminar dentro del escepticismo o nihilismo que tiene el autor, ¿no? Y que tienen algunos de los heterónimos de Pessoa, porque otros heterónimos de Pessoa en cambio tienen principios bien establecidos, hasta dogmáticos, ¿no? Entonces ese espíritu le hace construir, digamos, lo dije, ¿no? Al hacer la reseña, es la mayor construcción metaliteraria que se ha producido en el Perú, ¿no? Y es uno de los mejores libros peruanos, habrá pues 2 o 3 así nomás, tan buenos, con microrrelatos, con textos breves. Y creo que nadie ha hecho una propuesta metaliteraria con la riqueza, la complejidad. Hay textos que son sumamente poéticos, hay textos que son juegos mentales, hay aforismos. El solo hecho también
de que se le ocurra formar un libro con prólogos, ¿no? Sin decir a las personas el proyecto, ¿no? Los obliga a colaborar un poco en el aire, ¿no? Los obliga a jugar. Y he tenido que preguntarle al propio Paul, porque yo no conozco a Audrey, y en el texto de Audrey él se permite una nota que me parece brillante. Quiero leer esa nota. Es un texto que se llama Uburrey no dice bla, dice blue, de Audrey Luyer. No conozco. Me temía que lo hubiera inventado, porque es el único texto en el cual se mete. Yo pensé que el juego era tan complejo que esa no existía. Entonces, con lo cual era un juego también con los 18 capítulos del Ulises. Votabas uno, quedaban 18 y había un texto dentro del texto, ¿no? Pero ya esa no funcionó. Uno buscando coitus interruptus, ¿no? Porque esa nota es muy buena, porque dice, es que en el texto, le leo algún pasaje del texto de Audrey que es brillante, dice, somos nuestros propios sueños y los sueños de los demás. Despertó sobresaltado por la convicción de que tenía que plasmar este sinsentido en un libro. A lo mejor en esta idea estribaba la esencia de la imaginación. Se levantó del sillón y comenzó a escribir. Así nacieron sus tejidos. Es una forma de hacer recordar de que texto significa tejido, que ya nos hemos olvidado. Tejidos. Estos textos tejidos para matar, textos para amar, taratextos creativos, en fin, textos para poesiar, con instrucciones, destrucciones, intrusiones. También nacieron extraños encuentros verbales entre declamaciones, blabuceos y besabrazos, etc. Como se pone a crear, eso creo que lo ha motivado a tu papá, ¿no? Porque dice, texto provocado por la lectura que le mandan, ¿no? Se le mandan esa lectura, dice, a manera de comentario. Ambos textos se miran, se tocan, bailan tomados del brazo primero y luego de las manos con firmeza, los dedos de la izquierda de uno entrelazados con los de la derecha del otro, cambio de compás, giro reciprocado de atrevida geometría. Ahora la palma de la mano derecha de uno frota la palma de la mano izquierda del otro con elegante y delicada lascivia, enganche de piernas en un tango de arrabal que demanda una rápida sucesión de pasos equilibrantes, bailado por un círculo enamorado de una cuadrada o un cuadrado de una círcula, vaya uno a saber. En tanto giran con presteza a favor del reloj y luego a contrarreloj. Ubú y el conejo blanco bailan alegres y despreocupados mientras ascienden por el agujero patafísico hasta hacer llorar a las nubes cumulonimbos, importa ser precisos aquí, por la belleza de tal estado de gracia. Es un puro y algo movimiento continuo, bailando a 3 centímetros del piso en un palaciego salón vienés, tal el embelezo del divino movimiento. Ahora uno da un paso para atrás, el otro salta en tornillo. En fin, el lector tiene la idea que anima a Jalón. Se entusiasma con el texto que le manda y se pone a bailar con el texto, ¿no? Entonces se introduce, es un caso muy importante que se introduce en el propio texto. Por eso yo pensé que era un juego del, ¿ya? Pero hay de todo, ¿no? Son textos muy variados donde se nota su afición por la filosofía. Hay una cita de Wittgenstein, que no sé si es falsa, es una costumbre entre Pessoa y Borges, donde no sé, no me ha dado la vida para meterme en Wittgenstein, ¿no? Dice algo así como que se puede pensar en una filosofía hecha con chistes, lo cual me imagino que diría un dadaísta, ¿no? Pero lo atribuye a Wittgenstein, bueno, no sé. Entonces hay juegos de filosofía, hay mucho conocimiento de música, de varias artes. Entonces yo creo que es un complejo textual verdaderamente extraordinario, ¿no? Una cosa que me atrevería a agregar, porque cada lector es un lector, a mí me encantó esa solapa que hay en Laberintos, donde la solapa comienza contando que él es un hombre que ve a una chica de colegio, que la ve pasar, no me miró ni una sola vez, o sea, no es ni siquiera como Beatriz, que por lo menos lo mira al Dante, ¿no? Y le sonríe, está nada. No me miró ni una sola vez, pero yo no aparté en un instante la mirada de su nuca y de su pelo que peinaba en una larga trenza, era un pelo de un rubio muy pálido, etcétera, etcétera. Dice, tan hermosa estaba, etcétera. Y él desde un automóvil la ve pasar. Bueno, termina así.
Cada vez que la veía experimentaba la misma sensación que cuando conseguía atrapar un raro ejemplar de mariposa, acercándome con suma cautela, con el corazón en la boca, como suele decirse. Por ejemplo, una amarilla pálida nublada. Siempre pensaba en ella así. Quiero decir, con palabras como, por ejemplo, elusiva y muy refinada, de ninguna manera como llamaba a las otras muchachas, ni siquiera las bonitas, como quien dice, dice ahí, ¿no? Un buen coitus interruptus. O sea, yo creo, en mi lectura, que un buen pasa para acá. Claro. ¿No? Es como en la otra solapa, dice, de la muerte de una sala de conciertos, vacía está. Eso pasa, o sea, yo creo que él invita a coleccionar, y me permite esta última que creo que es muy cercana, no sé, le daría cólera, es lo más cercano a un dato que él da para entender sus libros, el que trata de no dar ningún dato. Recuerda que cuando uno de niño juega, bueno, ahora los niños ya no juegan como jugábamos los de antes, porque ahora están todo el rato con su estupidez en la mano, ya no juegan el barrio, no juegan esas cosas, ¿no? Pero uno antes preguntaba, ¿Lobo estás? Estoy poniéndome el pantalón, que no sé qué. ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? Eso ya habría que explicar, porque somos de otra época, a la gente actual, ¿no? Que está ahí con esas videos y tonteras ahí. Entonces él dice que ya pasó ese tiempo donde se jugaba lobo. Recuerda la famosa imagen de Huizinga, que dice que el hombre es homo ludens, ¿no? Es el animal que juega, ¿no? Y que probablemente los juegos que uno hace cuando es adulto, dice, quizá esa parte mejor la leo con sus palabras, dice, probablemente ninguno de los juegos al alcance de los adultos, salvo el sexo, cuando logra superar la barrera biológica que lo separa del arte y se hace sublime, solo comparable con el arrobamiento del místico o el éxtasis creativo del artista, o sea, salvo el sexo, cuando eso, dice, induzca en nosotros ese estado de gracia, de inocencia, componente clave del juego, como lo hace la literatura. Creo que va explicando por qué es tan lúdico, por qué todo es lúdico, porque quizá cuando uno no ha abandonado los años biológicos de la infancia, ¿no? Quizá, excepto el sexo a veces, solo cuando deja de ser meramente algo biológico, dice, se puede. Pero más claro consigue ese estado de gracia la literatura cuando borra en el lector los límites que separan la realidad de la fantasía, ¿no? Y dice acá, el presente libro se sirve toda clase de elementos, lo que ha descrito Carlos, todos los elementos del libro, para proponernos un juego que haga volar nuestra imaginación. Y de ahí paso a esta, acá, y dice, todo vale, pues hasta el autor y el lenguaje mismo son parte del juego, pero sobre todo, o mejor dicho, por debajo de todo, ¿no? Valen hasta las trampas, pues a la inocencia que invoca al desgaire subyace con frecuencia una ironía que, como en una sala de espejos deformantes, se entiende, con lo cual es muy bueno porque está rechazando la teoría mimética del arte, que el arte es espejo, ¿no? Una sala de espejos deformante, se entiende, ¿no? Que repite nuestra imagen hasta el infinito, acá, socava nuestra ingenua y pretenciosa seguridad ante la realidad al disparar en cualquier dirección en la que miremos. Y es que de grandes, ahora vuelve el lobo, ¿se acuerdan? Uno evita el lobo. ¿Cuál es el lobo para Alexander Forsyth? Dice, y es que de grandes, el lobo de la mezquina condición humana, ¿no? Que te chape, cualquier rato te agarra odio, o te agarra la rutina, o te vuelves un estúpido más que anda por la calle, o reduces el sexo a un placer biológico, que te agarra la mezquina condición humana. El lobo es eso, dice, y es que de grandes, el lobo de la mezquina condición humana, aquel que va por el mundo vestido con una elegante piel de oveja confeccionada por Gucci, también busca comernos. Lo que está tratando es de no dejarse ganar por la mezquina condición humana, que también sería la mezquina condición, desgraciadamente, muchas veces del mercado editorial. ¿No? Entonces él rompe
¿no? Como diría Borges, ¿no? ¿Se acuerdan al final de Nueva Refutación del Tiempo? Dice, ¿no? Cuando trata de negar el tiempo, dice Anjet, dice que son intentos, pero en realidad somos solo secretos contra la terrible realidad, y termina, decía, porque yo desgraciadamente soy Borges, ¿no? Y el mundo desgraciadamente existe, ¿no? Entonces frente a eso, lo único que te queda es refutarlo, negarlo, romperlo. Yo creo que ahí hay lo más parecido a una confesión, en alguien que evita las confesiones, en alguien que evita las confesiones. Bueno, yo creo que es realmente ese tipo de libros que... Hay otro texto donde él, ya sería muy largo, está compartiendo esa idea de que todas las cosas pueden estar en un solo punto, eso que le encanta a Borges, ¿no? Así como todo el amor puede estar en un suspiro, ¿no? Entonces, yo creo que estos textos son microtextos, ¿no? Son microtextos, pero cuando el receptor los vive, tienen una capacidad macro. O sea, la intensidad de un texto breve pone en movimiento la inmensidad de posibilidades de lectura que tiene el sujeto que se acerca, ¿no? Y con eso quiero terminar, porque una de las cosas que caracteriza bastante a la literatura llamada contemporánea es el papel cada vez más importante del receptor, ¿no? Como cuando decía Cortázar que debe ser macho, ¿no? O sea, que uno es copiloto, se exige del receptor, como cuando dice, no hay mejor prólogo, dice Pessoa, que la mente del lector cuando es competente. Eso no lo reemplaza ni un prólogo, no hay mejor prólogo que el pata sepa leer. ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, que acá hay un juego con la recepción posible, las lecturas, las cosas, y cómo uno no termina, un poco como decía Alberto Escobar, ¿no? Siempre toda lectura es una partida inconclusa. Nunca termina uno de leer un libro, y si es un libro con todas estas claves, está abierto. Bueno, hay que jugar la partida, hay que jugar en el bosque y evitar que nos coma este lobo que suele hacer la vida tan miserable. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos y a Ricardo. Con esto ya concluimos nuestro evento y bueno, espero que lo hayan pasado bien, tanto como nosotros, pero ¿no? Claro. Quiero creer. En fin, muchas gracias. Hasta luego.